Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas han tratado de encontrar un descanso para su alma, su manera de pensar, sus emociones están eminentemente turbados. Sin embargo, todos los métodos han fracasado. ¿Por qué razón? Porque el único que puede dar descanso es el príncipe de paz, es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30, encontramos aquí una hermosa y gloriosa invitación que Jesús nos hace para encontrar realmente el descanso que necesitamos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo obtener el verdadero descanso del alma? Esto nos hace reflexionar para poder encontrar realmente algo tan anhelado por nuestra vida. En primer lugar, necesitamos entonces hacer un enfoque sobre el peso y el daño del pecado en el alma, ya que si se habla de un descanso, entonces debemos de conocer realmente cuáles son las causas que cargan el alma. El pecado en sí es lo que realmente daña nuestra vida. Y el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. El pecado nos separa con Dios y eso trae una tristeza, un sentimiento de soledad, de abandono, pero también trae la muerte física. Dios creó al hombre para que viviese para siempre, pero cuando el pecado entró a través de nuestros primeros padres, entonces también entró la muerte, dice la Biblia. Pero no solamente muerte física, sino la muerte eterna o condenación. Entonces estamos hablando de consecuencias muy graves y es para toda la eternidad. Vivir separado de Dios en una etapa de sufrimiento, pero también otra de las consecuencias, entre muchas otras, es la enajenación del alma. El alma llega a entrar a una etapa de confusión, en una etapa de control y dominio, donde la persona no es dueña de sus pensamientos, de emociones, de su voluntad, se convierte en un esclavo y eso hace que su vida esté totalmente cargada. De ahí entonces la importancia de la humildad. Jesús compara aquí al caso de los niños. Vemos acá que dice el Señor: Te alabo, oh Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. La humildad del niño encuentra el camino del descanso para el alma. ¿Por qué los sabios y entendidos no encuentran descanso? Porque ellos no se humillan. La humildad no tiene nada que ver con nuestra vestimenta, donde vivimos. Muchas veces se dice que la casa es humilde, diciendo que aquella casa es pobre. Pero le quiero decir una cosa: las cosas no tienen virtud. La humildad es una virtud que está en el alma. Por lo tanto, la humildad tiene que ver con el momento de reconocer quiénes somos realmente nosotros, quién es Dios, cuáles son mis limitaciones, cuáles son las bondades de Dios. La humildad de poder reconocer mis errores y reconocer la ayuda que Dios me está prestando. Entonces, los niños encuentran descanso y no los sabios y los entendidos, porque los niños se humillan. Entonces, los resultados de la soberbia no le permite reconocer el pecado. No cree que ha ofendido a Dios con su pecado y también no tiene por qué pedir perdón a Dios. Eso es lo que piensa una persona llena de soberbia. Pero un niño reconoce sus errores, rectifica sus errores, pide perdón. Pero una persona que no reconoce sus pecados, su alma la está atormentando mañana, tarde y noche, porque su orgullo no le permite reconocer su error. Pero los resultados de la humildad, como la de un niño, es que en primer lugar reconoce, como hemos dicho, sus faltas, pero también pide perdón,
transparentemente, con toda sencillez. Un niño con mucha claridad se acerca ante un padre y reconoce sus ofensas. Así también Dios espera de nosotros, pero también tiene la capacidad de recibir el perdón de corazón por la fe en la muerte del Señor y llega a conocer a Dios. Es lo que dice en este versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Para quién está esta revelación de Dios en su vida? Para aquel que tiene un corazón humilde, aquella persona que reconoce que el pecado le ha cargado su alma. Entonces, cuando entiende esto, entonces Dios le revela a quién. Se revela a sí mismo. Se revela como el Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios de bondad, el Dios de maravillas. Dios quiere revelarse a tu vida, pero solamente está esperando que tengas el corazón humilde como el de un niño. La invitación amorosa que hace Jesús a descansar de las consecuencias del pecado, lo vemos en este versículo 28 cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para el que reconoce su cansancio espiritual por el pecado, es esta invitación. Si tú reconoces en este momento que tú estás cargado, estás abatido, no sabes qué hacer, has probado todas las cosas, has probado toda la filosofía, las religiones, toda la metodología que te han presentado a lo largo de tu vida. Sin embargo, tu alma no está descansada, no es libre. La ves realmente cada día más abatida y sin propósito de existencia. Jesús te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué razón? Porque el único que tiene la respuesta para el pecado es nuestro Señor Jesús. Es el único que puede perdonar el pecado y hacernos descansar. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él llevó tus pecados en su cuerpo, y también el Señor llevó nuestra condenación, para que el alma, al recibir el perdón de Dios, experimente la remisión del pecado. Es decir, que el pecado sea despedido, arrancado del alma, para que el alma vuelva a descansar. Es decir, que la mente se experimente libertad, para que las emociones estén controladas, la voluntad no sea esclavizada, y al contrario, tú puedas ser libre, pero el único que lo puede hacer es Jesús. Y la hermosa y tierna invitación que Jesús te hace en este día a través de su palabra es porque Él te está viendo cansado y atribulado. Hay que decidir que la voluntad de Dios dirija nuestra vida. Cuando tú decides que Dios te dirija, entonces vas a encontrar siempre ese descanso. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Eso significa que tú y yo, cuando le permitimos que no solamente nos perdone, pero que nos dirija nuestra vida, a lo largo de la vida vamos a tener descanso y reposo. ¿Quieres tú en esta hora decirle a Jesús: aquí estoy, te necesito, quiero descansar? Di conmigo esta oración: Padre eterno, que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con mis pecados. Estoy cansado, atribulado, he dañado mi vida y sobre todo te he dañado a ti, y es lo que más me duele, el haberte ofendido con todos mis pecados. Pero en este día, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme la salvación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.